atardecer de mis días. Diosito lindo, te pido que este amor la haga mía. Quiero que su mirada brillante y a veces oscura me lleven al ritmo, me lleven al paso de su alegre danza. Quiero que su mirada brillante y a veces oscura me lleven al ritmo, me lleven al paso de su alegre danza. Y baila con la vida. Ella es tan fresca y saciante como el agua limpia que nace. Un acertijo, un misterio que esconde ella cada instante. ¿Quién es Melvin Cantarero? Bueno, la pregunta es bien profunda porque implica muchas cosas.
pero quisiera enfocarme en una descripción general. Melvin Cantarero es padre de familia, docente, esposo, hijo, amigo, compañero. Estoy describiendo aspectos que son relevantes para mí. Quizá lo que más disfruto como en la actualidad es esta faceta de escritor, que es el resultado de un Melvin Cantarero lector, porque la lectura me ha llevado a esto. ¿Qué más le puedo decir de mí? Apasionado también por la cultura, por la vida de los pueblos. Me apasiona mi país. Entonces podría agregar esto también a esta descripción de quién es Melvin Cantarero, un hondureño que ama su país, es viajero. Me encanta también viajar, conocer cada rincón de este hermoso lugar en donde existo. Alegre, también soy muy deportista. Melvin Cantarero también es deportista en muchos de estos: el fútbol, el ciclismo, el básquetbol. No sé qué más le podría decir, porque es esto. Siento que una vida deportiva activa. Sí, la pandemia inicialmente pues era un gran obstáculo. Sin embargo, como todos, después de meses de pandemia empezamos a buscar alternativas para ejercitarnos, y surgió con gran fuerza pues el ciclismo, porque es un deporte que no necesariamente se tiene que hacer en grupo. Entonces, irse a la montaña para hacer ejercicio, eso ha sido quizá uno de los aspectos que me ha permitido en esta pandemia, ya después de 2 años, mantenerme activo, porque también el sedentarismo lleva a otras situaciones, genera ansiedad, estrés, angustia. Entonces, eso también soy yo, un deportista. ¿Desde cuándo ejerce como docente? Ya como docente más de 15 años, y es esta experiencia creo que la que más ha marcado mi vida, porque es un espacio privilegiado. La docencia es quizá el espacio más privilegiado en el cual el individuo, no solamente como educador, sino como educando, porque lo somos. Entonces puedo decir que en estos 15 años de docencia, más que lo que he enseñado es lo que he aprendido, porque como docentes tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar formándonos. Entonces esta parte de mi vida la he disfrutado, y normalmente suelo decir eso, más que una profesión es la vocación para ser capaz de transmitir lo que se ha recibido. ¿Qué fue lo que inspiró a Melvin Cantarero a escribir el libro de Camasca? Lo que me inspiró, bueno, hay muchos factores inspiradores para esta obra. El primero de ellos, y creo que es el más importante, es la faceta como padre de familia. Cuando soy padre de una niña de 6 años, cuando por las noches yo le narraba historias, incluso desde antes que ella fuera consciente y pudiera hablar, yo le narraba historias. Entonces le narraba historias de mis antepasados, del pueblo donde yo nací, del lugar donde yo crecí, de experiencias que yo viví, de historias que yo conocí. Y eso era todas las noches. Este es el aspecto quizá
más relevante por el cual yo empecé a escribir Kamasca. ¿Se podría decir que su hija fue la inspiración entonces? En gran medida, porque cuando ya empezó a hablar, 5 años, que ya era más curiosa, ella empezó a intervenir en mis historias, me modificaba las historias. Yo trataba de narrarle, por ejemplo, un tipo de narración, valga la redundancia, realista, pero ella me le incluía ficción, imaginación. El niño tiene una capacidad impresionante para generar un mundo imaginario y de ahí entonces fue tomando forma esta obra. Cierto día yo pensé, ¿por qué no escribir todo esto y dejárselo en un compendio de historias, de fascículos, de narraciones? Eso fue uno de los aspectos quizá más determinantes. El siguiente, que yo considero también importante, es lo importante que es para mí el recuerdo, el pasado. Nuestro presente es el resultado de nuestro pasado y este se mantiene vivo en la medida que se es consciente de ello. Y para no olvidarlo, la mejor forma, no solamente contándolo, compartiéndolo, es también poniéndolo por escrito. Ese es un segundo factor con el más importante que le menciono de mi hija como inspiradora de esto. ¿Considera que su formación como docente fue clave al momento de escribir Kamasca? Definitivamente, claro, porque como le mencionaba, como docentes tenemos que actualizarnos, pero también la docencia no es más que un empleo, la docencia es un compromiso, y el compromiso de implementar la investigación, porque son 3 bases fundamentales de la educación superior. Primero la investigación, luego la docencia y luego también la proyección. Esos 3 elementos son indispensables. Imagínense la docencia sin la investigación y sin la proyección. De manera que quizá la metodología, la exigencia, la renovación han sido elementos que me han conducido a escribir. ¿Por qué? Porque para sostener una teoría se debe fundamentar. Por muy viejas que sean las teorías, deben estar ancladas en la realidad, en las nuevas investigaciones. La ciencia ha avanzado, todos los campos nos están exigiendo cada día más. Una sociedad en constante cambio nos demanda a nosotros como docentes actualizarnos, pero también renovarnos, desconstruirnos para construir nuevas ideas. Y de esta forma es que Kamasca fue tomando forma. ¿Por qué? Porque en la medida que se investiga, se descubre, se desentierra la historia, se redescubre la propia historia, que en el fondo es lo que refleja esta obra. El Melvin Cantarero antes de publicar Kamasca es muy diferente al Melvin Cantarero de hoy. Después de publicar Kamasca, yo no encuentro que haya diferencia. Quizá un dato diferenciador será la exigencia, porque al dar este paso hay todo un reto, hay todo un desafío. Porque antes de publicar o de escribir Kamasca, por ejemplo, para mí la literatura era un tema pendiente. Yo soy un lector voraz, desde que estaba joven soy un lector voraz, pero habiendo experimentado la necesidad de escribir, de entrar en este mundo de los grandes, es todo un reto, y el reto es pues seguir escribiendo. Ya lo he hecho, escribo para una revista, ahora mismo estoy trabajando por ejemplo en fascículos de corte axiológico
que me han pedido. Entonces veo que hay más demanda, pero también más desafíos. Ese podría ser un dato diferenciador del Melvin antes y del Melvin hoy. Podría encontrar, pero de que si nos cambia, yo creo que pues estoy apenas experimentando esta satisfacción de haber escrito. Entonces, esta pregunta vendría bien, no sé, un poco más adelante, quizá yo podría responder, sí, hay un Melvin distinto, pero en este momento ese es el único dato que yo podría encontrar. ¿Usted nació en Camasca? Sí, nací en Camasca, nací y pasé mi primera infancia en Camasca, ¿sí? Como bien se lo imagina, el libro pues trata de resaltar la vivencia en ese lugar, la experiencia en ese lugar, que viene siendo como los recuerdos y la toma de contacto con una vida, con una cultura impresionante. Para mí Camasca es volver al pasado para mirar el futuro en el hoy, porque eso somos nosotros, ¿verdad? Los elementos cronológicos pues son humanos, pero al final son una misma realidad, que es la de la historia personal. Entonces, sí, allá nací, crecí, viví allá en mi primera infancia. La primera experiencia de la infancia es la de la escuela, la del kinder, de la escuela, que en aquel entonces así se le denominaba. ¿El Camasca narrado en su libro es diferente al Camasca de hoy? ¿O siempre se mantienen las mismas costumbres de los pueblos? Ha cambiado bastante, ha cambiado. Primero porque Camasca pareciera hasta los años 90 como un pueblo desligado de esta realidad, del contexto político, social y económico. Piense, por ejemplo, que hasta los años 60 Camasca estaba aislado porque no había conexión, no habían carretera. Hoy ya hay una carretera pavimentada que hace algunos años se inauguró, pero en esta historia Camasca es más una cultura ligada a la vida económica y política de El Salvador. Son pueblos que hasta los años 80 vivían del comercio con la hermana República de El Salvador. Los gobiernos, cuando se implementó la democracia en Honduras en los 80, ningún gobierno estaba comprometido con el desarrollo de estos pueblos. Los pueblos de la frontera, que son Camasca, Colomoncagua, San Antonio, es un grupo de pueblos cuya economía y cuyo valor monetario dependía de los cambios que existían en El Salvador. El calzado, la ropa, las compras son de por allá. Entonces ahora ya es distinto, porque ahora el comercio está muy ligado. De hecho, el conflicto con El Salvador por los bolsones está ligado en esa región. Al final, Honduras logró recuperar esta zona porque por falta de delimitación geográfica, El Salvador y Honduras compartían, pero Honduras ganó esta parte de territorio, pero estos pueblos siguieron viviendo como ligados a la historia y a la cultura salvadoreña. A finales de los 90, por ejemplo, cuando en Honduras ya estaba desarrollándose toda la telefonía celular, en aquellos pueblos la telefonía celular era de El Salvador. Los números, no había forma de comunicarse porque hasta finales de los 90, pues en Honduras se empezaba a desarrollar toda la telefonía celular y no había nexo directo con aquellos pueblos. Entonces, podría decir que
la realidad de los pueblos de la frontera Camasca en esta historia que compartimos es un poco distinta, pero no se ha perdido, lo que usted me pregunta, no se ha perdido la tradición, la cultura, la gastronomía, la realidad, la idiosincrasia de los pueblos se mantiene intacta. Por ejemplo, yo comparto experiencias de gentes impresionantes. Usted visita estos pueblos y usted no es un extranjero, usted es una persona que es acogida, aunque no se le conozca, a usted se le saluda con respeto, valores íntegros. A mí me impresiona visitar aquellos pueblos, la gente que va en caballo le saluda, toma su sombrero, le dice buenos días le dé Dios. Haga esto en San Pedro Sula y la gente se ríe de usted. ¿Por qué me saluda? En Camasca todavía existen valores muy importantes. La hospitalidad, por ejemplo, yo he visitado lugares donde no me conocen, pero la gente le ofrece, pase, ahí está una silla, quiere un tamalito, quiere un cafecito. Hay todavía estos valores que son los que marcan nuestra cultura, nuestro sistema de vida. Entonces no veo muy poco cambio en la actualidad. Los relatos y personajes de Camasca son 100% ficción o son basados en hechos reales. Bueno, hay algo de los dos, lo real y lo ficticio. La mayoría de los personajes, son reales, pero como bien ustedes podrán encontrar en Camasca, hay narraciones que son narraciones míticas, pero que contadas por personas reales resultan verdaderas, entre comillas, porque son significativas. Algunos personajes sí son colocados ahí con un interés decorativo, sobre todo para no dejar vacíos en la narración. Pero las narraciones, la mayoría de estas son narraciones reales, con una interpretación de carácter más cultural, se puede decir, que es significante para un pueblo, para una familia. Entonces sí, la mayoría de los personajes son reales. Los personajes, por ejemplo, como de Emilia, de Alex, sí, de Wilmer, sí, son históricos. Real. Sí, sus historias, su relación son muy realistas. ¿Ellos están vivos todavía? Wilmer ya no. De hecho, el libro cierra con él. Lo que sí cuidé en Camasca es que los personajes que todavía viven mantengan su propia historia, su propia experiencia. La manera de contar sus experiencias es muy objetiva, porque pues como escritor uno tiende a respetar la experiencia respondiendo al interés de la persona, como también a su misma susceptibilidad. Pero los personajes que ya murieron, porque hay algunos que ya murieron, como Don Sota, por ejemplo, como Doña Geno, entonces las experiencias sí tienden a darle a uno un poco más de margen para ilustrar, para un sentido incluso metafórico, porque pues ya no se cuenta con la restricción de la susceptibilidad, por supuesto sin faltar a la verdad, pero sí decorando, dándole un carácter metafórico, incluso hasta cultural a su experiencia. En Camasca están al tanto sobre la publicación de su libro. La gente del pueblo, ellos saben sobre este libro que lleva el nombre
del propio pueblo? En Camasca se sabe porque todavía no hemos empezado a hacer campaña con el libro. Se sabe por contactos, porque ahora en las redes sociales es imposible no tener contacto. Un amigo es amigo de alguien de por allá, pero no lo he presentado en Camasca. Es lo que yo quiero. De hecho, en este mes es la idea. La idea es ir al pueblo para hacer la presentación del libro. Porque los personajes, por ejemplo, Monseñor Villanueva es un personaje muy querido ahí, es un personaje real que trajo desarrollo al pueblo, trajo promoción humana, y esto es digno de resaltar. ¿Este personaje sigue con vida todavía? No, él ya murió. Es un ícono muy simbólico y significativo del pueblo, ¿sí? De hecho, es uno de los personajes que genera orgullo para un camasqueño. Por él, el presidente de la República visitó por primera vez Camasca para condecorarlo por todas las obras de desarrollo que trajo. Por ejemplo, mi familia tuvo relación con Monseñor. El título es honorífico, no fue obispo, fue sacerdote, pero el título que se le da Monseñor es como un título honorífico para una persona muy importante. Entonces, la idea es ir a Camasca y presentar la obra. Hay escritos de Camasca, hay otros escritos de Camasca, pero no tipo novela, son más escritos académicos, trabajos de investigación, que quedan pendientes y van a salir en la segunda obra. En Camasca hay muchos referentes que me gustaría incluir. Por ejemplo, hay petroglifos, evidencia de una cultura que fue capaz de representar experiencias de vida, como lo hay, por ejemplo, en la zona central de Honduras, en La Paz, en la Cueva del Gigante. Estos diseños sobre piedra son representativos de una historia, de un proceso de hominización de una cultura que era cazadora-recolectora y luego pues sedentaria en un momento clave de la historia, también en Camasca. Entonces ahí hay mucha historia, hay mucha tradición, y eso es lo que trato de representar en esta obra. Así que para mis paisanos de Camasca iré para hacer esta presentación. ¿Por qué? Porque para mí es motivo de orgullo. Cuando me preguntan de dónde soy, yo digo con mucho orgullo, soy camasqueño. Mis antepasados son pipiles y lencas. Esta fisionomía es una mezcla de este proceso de mixigenación entre los grupos que habitaron esa región, pipiles y lencas, y los españoles. De esta mezcla es que hay muchos rasgos. Es bien fácil de identificar un camasqueño. En el libro estoy bien sorprendido por los valores literarios, principalmente por el lenguaje. Hay un lenguaje coloquial, pero con un balance prosaico pero muy bueno. Influyó a la manera de escribir suya algún género, algún escritor. ¿Hay alguna influencia que haya tenido en el lenguaje, en la forma de escribir o en la estructura? Influencias. Bueno, gracias por lo que me dice. Viniendo de ustedes es muy satisfactorio para mí. Pues las influencias que yo he recibido son muchas influencias, pero no tengo una de manera particular. Quizá podría colocar yo algunos autores, algunos escritores que han marcado no solamente por el estilo, sino también por el género mismo.
Por ejemplo, Ken Follett para mí es un escritor que ha marcado mi narrativa, se puede decir, porque es bien directo. Ken Follett es bien directo, igual que Nicholas Guild, por ejemplo, pero también, más que aquel estilo de narración en prosa, la de los griegos, por ejemplo, estos autores son bien descriptivos, y la descripción para mí es fundamental, no solamente como escritor, sino también como docente, ¿verdad? O como una persona cualquiera, porque al final esto es lo que genera interés. Ahora, Kamasca es, como usted bien lo pudo notar, el género en el cual está escrito Kamasca, pues no es como de las tendencias más atractivas en este momento, por lo menos como yo lo puedo entender. Pero sí, en esta obra he tratado de expresar mi manera de concebir la realidad, mi manera de entender la historia. Quizá lo que usted menciona como estas palabras, el lenguaje utilizado, tiene que ver porque me gusta leer mucho, y entre más leemos, mejor vocabulario tenemos. Y yo aprendo una palabra nueva y yo la incluyo en el diálogo, y la incluyo también en el escrito, porque pues esto es origen de la cultura, es un componente básico de la cultura, el lenguaje. Me sugirieron, por ejemplo, el uso de palabras quizás sinónimos, porque puede no ser accesible para niños, por ejemplo, o para personas que no están habituadas a un lenguaje similar. Estoy abierto a cualquier crítica constructiva si se tiene que usar un diferente tipo de lenguaje. Pero en Kamasca yo he tratado de incluir de una forma muy, muy precisa la narrativa de varios. Menciono solamente a Follett y a Guild, quizá porque son los más recientes. ¿Sí? ¿Por qué el hondureño debería de leer Kamasca? ¿Por qué deberían leer Kamasca? Bueno, más que hacerme publicidad, quiero resaltar lo importante que es conocer nuestra historia. Y si usted lee Kamasca, va a conocer la historia de unos pueblos de esta región hondureña, porque nosotros somos construidos de historia. Cada ser humano es construido de historia. Y así como usted ha leído a Aida Castañeda, que ha tratado de resaltar experiencias de una región específica, como por ejemplo, o los escritores de la región oriental en Danlí. Igualmente, al conocer Kamasca, usted va a tener un contacto directo con la tradición, con la cultura, con la religiosidad, porque la religiosidad de una u otra forma ha formado parte de nuestra historia. Los pueblos de Kamasca, por ejemplo, mantienen intactas estas tradiciones. Al leer Kamasca, usted se lleva una probadita de lo que es ser hondureño. Y también porque hay muy poca literatura en este género del regionalismo o del realismo regionalista últimamente. Quizá está de moda, no sé, la ficción, por ejemplo, quizá eso está más de moda, y no es que esté malo, de hecho eso vende bastante, pero leer Kamasca le ayuda a usted a tener pues una noción bien específica de nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia en
en un lugar específico de nuestra Honduras. Por esa razón usted tiene que leer Camasca. Hablando de literatura hondureña, ¿cómo cree que se encuentra la literatura hondureña actualmente? Encuentro yo en estos momentos, pues creo que un resurgir de la literatura hondureña, lo cual resulta para mí satisfactorio. Por ejemplo, yo desconocía hace un par de semanas 2 chicos también, jóvenes como usted, están escribiendo. Hay un resurgir de escritores. Vamos como por etapas y creo que las etapas marcan una situación particular e histórica de nuestra historia hondureña. Pero por otro lado hay un tipo de desinterés del lector. Quizá hay literatura, quizá haya escritores en este momento, pero hay un desinterés por las tendencias de la literatura universal y en detrimento pues de la particular. Creo yo que la causa de esto es el menosprecio por lo nuestro, el menosprecio por la identidad nacional, y eso a todo nivel, no solamente en la literatura. Por ejemplo, ahora sale un libro, no sé, de un escritor. Piense, por ejemplo, todo el boom de Martin, de R.R. Martin, se debe a que ha logrado acaparar la atención por lo imaginario del lector. Entonces hay muchos escritores. La literatura hondureña es interesante, pero quizá haya necesidad de leer más lo nuestro a estos escritores hondureños que son muy buenos. Bueno, ustedes los conocen muy bien, entonces eso es lo que yo concibo en este momento de la literatura hondureña. ¿Qué tipo de lector se considera Melvin Cantarero? ¿Qué tipo de lector? Pues no sé, yo creo que soy un tipo de lector ávido de todo lo que sea literatura. De hecho, no tengo un género particular. Igual, lo mismo que me pasa con la música, me pasa con la lectura. Igual puedo estar yo todo un año leyendo pura literatura de un género particular. Como decimos popularmente, cuando está usted matriculado con un autor hasta que lo agota. Esa sería una característica, como le decía anteriormente, un lector voraz, un lector que no se parcializa con un género en específico. Sin embargo, hace algunos años yo le bajé la intensidad a la lectura. Hay muchos distractores en la actualidad, las redes sociales, los videojuegos, por ejemplo, el deporte. Hay muchos distractores porque cuando yo fui estudiante yo leía 20 libros al año, por ejemplo. Era normal que terminando el año yo terminara con 20 o 25, incluso llegué a leer en un año. En estos últimos años es mucho si yo he terminado de leer 10 libros, por ejemplo. En lo que va, perdón, no, ya terminamos el 2021, pero en el 2021 sí, yo creo que algunos 10 libros. Entonces, soy un lector que le gusta experimentar diferentes géneros de lectura. Por ejemplo, hubo un año que yo estaba apasionado por todo lo griego. Me leí toda la mitología griega, todos los trágicos griegos, de tal manera que yo incluso pensaba en prosa, caminaba pensando en prosa, porque era uno de los géneros que estaba experimentando. Igual, cuando tomo a un Paulo Coelho hasta que termino Paulo Coelho, cuando
cuando tomo a Martin, por ejemplo, hasta que me leo todos los libros de Martin, Follett, ese soy yo para leer. Me gusta leer de todo. ¿En Honduras se lee mucho o se lee poco? En relación a otros países, creo que se lee poco. Hay desinterés por la lectura. Por ejemplo, yo he hecho viajes en donde en un vagón, por ejemplo, en tren, en un vagón van 5 personas leyendo. Esto usted no lo encuentra en Honduras. Necesitamos recuperar, necesitamos también motivar a los jóvenes a leer. Encontrarse una persona que le gusta leer es encontrarse una persona valiosa. Hace algunos años yo tenía un círculo de lectura y se motiva uno. Qué interesante sería crear círculos de lectura para motivar a ello. Entonces nosotros circulábamos los libros y nos motivábamos a terminar rápido porque están esperando el siguiente libro. Pero fíjense que curiosamente hay buen grupo de jóvenes que están despertando este gusto por la lectura. Yo tengo muchos amigos que conocen de libro, pero ellos no leen. De hecho, más de alguno me ha dicho: yo no soy muy bueno para la lectura, yo te ayudaré promoviendo tu libro, pero la razón de esto es que pues quizás no se ha incentivado la lectura. Yo le respondo a este amigo: bueno, yo no quiero vender el libro para que se promueva el libro, yo quiero vender el libro porque haya interés en la lectura del mismo. Entonces, más que ayudar a promover, es ayudar a generar interés por la lectura. Me gustaría, sería más importante para mí que lo leyeras, más que promover la venta del libro, es promover el libro porque sé que es bueno el libro, porque no es como el interés no es comercial. Por ejemplo, he encontrado, por otro lado, lectores que están interesados. ¿Por qué? Porque leen, porque un libro nuevo, libro que quieren leer. Entonces hay un buen grupo de jóvenes que están retomando este hábito por la lectura. Bueno, y vuelvo a decirlo, ustedes dos, Fernando y Carlos, a mí me motiva tanto encontrar jóvenes como ustedes que les interese la literatura, porque pareciera que la literatura es una cuestión de edad, y no. No se puede hacer esta diferencia. Entonces sí considero que necesitamos incentivar la lectura porque hay poco interés por ello. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy para que se vuelquen hacia la lectura? Que aprovechen, y bueno, yo suelo decirle a los jóvenes que se puedan hacer un cronograma de vida. Es interesante, a mí me gustan los videojuegos, me gusta el deporte, pero yo creo que es importante también clasificar, bueno, es hasta bíblico, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, para leer, para descansar, para videojuegos, para hacer deporte, para escribir. Yo les aconsejaría que dejaran un tiempo, 1 hora al día para leer algo. Es bueno, eso es cultura. Eso es también parte de nuestro proceso de humanización, porque es que el leer genera en nosotros no solamente un hábito, sino que genera también conocimiento. Ahora, pues la comodidad, ¿no han escuchado ustedes, por ejemplo, y ya se hizo película de ese libro? Prefiero la película, porque hay desinterés por la lectura. Y hay un gran abismo entre lo que se lee y lo que se lleva a la pantalla. Entonces sí hay que incentivar, el hábito de la lectura. Se adquiere. Al principio puede resultar un poco aburridor, pero luego usted va encontrándole sentido. Va acrecentándose su cultura, su conocimiento, incluso su léxico. Usted de repente es capaz de
incluir palabras que antes no las utilizaban. Por ejemplo, es un pequeño dato que podemos incluir. Hay cosas que son superficiales y hay cosas que son fundamentales, y la lectura definitivamente que es fundamental. Así que les incentivo a ello, a que retomemos el hábito de la lectura. Empecemos por lo más básico. Volviendo al libro, a Kamasca, nos comentaba de que está en proceso una segunda parte. ¿Cuándo veremos la luz de esta segunda parte? La segunda parte ya está muy bien encaminada. Tiene que ser este año. No puedo colocar una fecha exacta porque también voy trabajando otros, como por ejemplo estos fascículos axiológicos que van a ser trabajados en escuelas, llevan un proceso. También estoy escribiendo para una revista, pero le dedico tiempo también a Kamasca, esta segunda parte. De hecho, es trilogía y está diseñada ya la estructura para cada uno de los 2 libros siguientes. Sin el interés de spoiler, solamente quiero mencionar que el segundo libro de Kamasca está ambientado en un contexto pues previo de los primeros años del siglo XX en Kamasca. Todo ese movimiento político que dividió Honduras, rojos y azules, con una intolerancia tremenda que arrastró a muchas familias al odio, a la intolerancia. También marcaron la vida de los pueblos, no solamente de Kamasca, pero claro que está situado en Kamasca, aquella época del caudillismo de los primeros años del siglo XX marcaron estos pueblos, y entonces tiende a ser antecedentes, pero no hay un hilo cronológico tan estricto en Kamasca como ustedes podrán ver aquí en este libro. Bien, vamos al pasado y al presente para conectar la historia y para conectar también las experiencias de los personajes en Kamasca. Entonces ya está muy avanzada esta segunda entrega, que yo espero lanzar para este año 2022. Hay un capítulo de Kamasca que me gustó bastante. Está pues uno de los primeros capítulos donde se habla de el cacique Lempira. Este dato histórico, cómo fue que lo trasladó al libro, cómo obtuvo fuentes. Ok, las fuentes son más fuentes secundarias, porque hay pocos datos escritos de la presencia del Lempira en Kamasca. Son como datos así muy aislados. Lo que se conoce son relatos que se cuentan. Por ejemplo, hay una parte en este capítulo que usted menciona, en donde están 2 niños escuchando las historias en un grupo de personas, porque esa es una característica de estos pueblos. Son pueblos cuentacuentos de tradición oral, narraciones que se van transmitiendo de generación en generación, porque no está tan pulida la transmisión escrita de estos relatos. Entonces, lo que se sabe del Lempira, cuya presencia en Kamasca apenas se menciona en algunos escritos, es más de carácter de tradición oral. La gente cuenta que el cacique Lempira dominaba y tenía un liderazgo en toda esta región, no solamente Lempira, sino Intibucá, estos pueblos, porque en esta época eran cacicazgos y eran habitados por cacicazgos que se involucraron en la contienda. Entonces de ahí la fuente, de manera que no hay un dato estrictamente histórico como relato escrito en Kamasca. Es más un relato de carácter oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación.
porque Kamasca no es una obra científica, es una obra literaria que rescata el imaginario de los pueblos, rescata la identidad de esta región. ¿Cómo logró conseguir publicar Melvin Cantarero, Kamasca, con la editorial La Hermandad de la U? Fíjese que fue más una coincidencia afortunada el haber conectado con la Hermandad de la Uva. Estoy muy agradecido. Este escrito pues es muy viejo, Kamasca es muy viejo. Quise publicar hace un par de años, pero usted conoce en la publicación con las editoriales en Honduras, usted tiene que hacer un tiraje de 1000 ejemplares mínimo. Y yo no me he visto como un vendedor de libros, de hecho no me veo como un vendedor de libros. Implicaba entonces tener 1000 libros usted y empezar a distribuirlos, y empezar a darles movimiento, en lo cual no era mi propósito. Entonces eso me detuvo durante unos años de publicar. Sin embargo, por situaciones muy personales, en este año pasado, por situaciones muy personales me vi movido a publicar este libro. Una de ellas, por ejemplo, fue que de este escrito, un hermano mío sabía muy bien de este escrito y él me decía, yo no soy muy lector, me decía, yo no soy muy lector, pero ese libro sí lo quiero leer, ese libro sí lo quiero leer. Y él murió este año. Entonces para mí fue tremendo, porque fue tremendo, pero a la vez fue una terapia muy, muy liberadora el poder publicar. La corrección, la recapitulación de estos escritos me ayudaron a afrontar esta ruptura, este duelo. También porque yo decía, si mi hermano lo quería leer, pues lo voy a publicar. Entonces comenté así en un chat que tenemos, necesito que me revise alguien este escrito que tengo, quiero publicarlo. Y en ese chat estamos Juan José Bueso. Entonces Juan José, nadie respondió. Hay varios conocedores en el chat que estamos, y Juan José me escribió por aparte y me dice, lo felicito, no sabía que usted quería publicar. Y entonces me habló de su libro, compré su libro. Entonces vi que Juan José, yo no le conocía, no conocía a Juan José como escritor, conocía a Juan José como docente, como futbolero, porque también hemos jugado fútbol, pero no lo conocía como escritor. Y entonces empezamos a hablar y me empezó a contar de esta nueva oportunidad de publicar en Amazon. Y me dice, la Hermandad de la Uva puede publicar aquí o también puede hacerlo por Amazon. Nosotros le asesoramos. Entonces le dije, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Porque yo puedo escribir, pero dejo la forma, el estilo a los que saben. Entonces necesito que alguien le haga una revisión a esto que he escrito. Y la Hermandad de la Uva pues me dio toda la asistencia de estilo, de forma, de revisión y también para empezar a publicar. Y luego yo ya tenía conocimiento, por ejemplo, de la ilustración. Le comenté a Carlos, una ilustración que me tiene muy satisfecho. El diseñador igualmente, Oscar, también, que es un amigo. Al final todo fue prácticamente casi por fortuna, ocurrió en el mismo momento. Quien me diseña, quien me revisa, quien me asesora, quien me ilustra, todo sucedió en un
breve, corto tiempo. Entonces, así fue que llegué yo con la Hermandad de la Uva. Y creo que es la mejor salida en este momento. ¿Por qué? Porque así los libros que se necesitan se publican. No puedo yo confiar en la publicación de aquella gran cantidad de libros, sino los libros que vayan demandándose poco a poco. Por ejemplo, si en Camasca el libro tiene acogida, entonces inmediatamente pues mandamos para publicar tal cantidad de libros. Vamos ahí paso a paso con la publicación. Para el próximo año, Melvin Cantarero tiene pensado asistir a la Feria del Libro de San Pedro Sula. Sí, tengo pensado. Hay una feria del libro en Tegucigalpa, que no sé si va a ser antes que la Feria del Libro en San Pedro Sula. De hecho, yo estuve en la Feria del Libro del año pasado, en el Museo de Antropología e Historia. Estuve ahí. El libro iba a salir o se iba a presentar ahí, pero tuvo algún retraso, que era, por ejemplo, cuestiones ya más personales, del traslado de los restos de mi hermano y algunos otros. Eso pues detuvo mucho tiempo, de tal manera que no pudo salir. El libro salió la semana siguiente a esa Feria del Libro, la semana siguiente. Y todo el fin de año, pues por las fiestas y eso, no le hemos dado la publicidad necesaria al libro. Pero sí, la idea es también estar ahí, hacer presencia en esta Feria del Libro, que es interesante. Yo desconocía que hubiera Feria del Libro en San Pedro Sula. Y hay otros espacios también, por ejemplo, en la librería que está vendiéndose el libro en Guacamayas, mucha disponibilidad de la librería, apoyo también para escritores hondureños. En el mismo Centro Cultural Sanpedrano me han dado todo el espacio para poder hacer la presentación. Entonces, estos primeros meses del año, pues voy a dedicarle tiempo para hacer esta presentación, luego en la Feria del Libro, en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, que son espacios muy importantes para dar a conocer esta obra. Quería agregar, no sé si puedo agregar, porque usted me preguntaba de las fuentes de donde yo retomé, y no quiero pasar por alto las fuentes inmediatas. Le mencionaba las historias que escuchaba de niño, pero y lo más importante de ello es que las fuentes inmediatas de Camasca son las narraciones de los abuelos. El valor del abuelo en Camasca es como una tendencia en la mayoría de las historias o de los capítulos. Los abuelos son protagonistas de cada uno de los capítulos, pero también, por ejemplo, mis papás. Mi papá es un cuentacuentos. Mi papá solo es de darle, como decimos popularmente, es de darle cuerda, preguntarle qué ocurrió en San Ignacio. Y luego usted no lo para, no lo para, porque él tiene tan vívidos los recuerdos y las historias que está toda una tarde contando que mis abuelos decían que fulano de tal tuvo esta experiencia ahí, y lo mismo mi mamá. Ellos tienen una memoria, una imaginación impresionante, y los abuelos igualmente. Para mí el recuerdo de un abuelo sentado, ya murieron por supuesto, los bisabuelos sobre todo, sentados bajo un árbol de quebracho o bajo un árbol de anonas, entretenían a los nietos, entre ellos mi hermano y yo, por ejemplo, contándonos historias, y las contaban con tanto gusto que es imposible olvidar estas historias. Los abuelos entonces son muy importantes. Sus narraciones, sus historias, a veces mezcladas, porque a veces los abuelos las cuentan con tanto realismo que hasta después uno logra diferenciar lo que es historia a lo que es, por ejemplo, narración, qué sé yo, mítica. Pero sí, los abuelos son muy importantes
en Camasca. Ellos son los narradores porque son los testigos presenciales del pasado. Es el nexo más privilegiado que tenemos con el pasado en Camasca, los abuelos. Bueno, les agradezco por prestar atención a esta entrevista que Fernando y Carlos me han permitido en este espacio de micrófono abierto. Les invito igualmente a que lean no solamente Camasca, a todos estos escritores hondureños, porque hay una riqueza que podemos descubrir en estos escritos. Quedo a la orden también para cualquier tipo de crítica. Yo aprendo mucho de las recomendaciones y la crítica, porque así se aprende. Y considero que ustedes como lectores son muy importantes para nosotros, porque nos permiten compartir estos imaginarios, nos permiten compartir estas expresiones literarias que forman parte de nuestra vida. Gracias por estar presentes y pendientes de esta sección, y de manera particular pues gracias a Carlos y a Fernando que permiten estos espacios para la literatura hondureña. Les agradezco mucho por y les motivo también, les admiro por este trabajo, por esta oportunidad y sobre todo por este interés. Así que gracias y estoy siempre a la orden. Gracias.